Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. Y hoy, en nuestra sesión número 11, en Historia Universal, vamos hoy a hablar sobre la Revolución Francesa y también acerca de los imperios coloniales, ¿correcto? Como parte, pues, del proceso de la Segunda Revolución Industrial. Profesor, ¿qué viene a ser en todo caso la Revolución Francesa? Si nos preguntan por ahí, diríamos, pues, que es un proceso o fue un proceso de cambios em, económicos, sociales y políticos a través de luchas, a través de enfrentamientos que va a ocurrir en Francia y que va a estar dirigida por la burguesía, que va a sentir o va a tener el respaldo de las masas populares. ¿Contra quién es, profesor? Contra el antiguo régimen, contra la monarquía del entonces rey Luis XVI, quien representaba pues al absolutismo, representaba todavía pues al feudalismo que aún todavía existía en la sociedad francesa. ¿De acuerdo? Esto está pues dentro del contexto del capitalismo industrial, de la primera revolución industrial que se inicia en Inglaterra y que justamente la semana pasada habíamos mencionado, ¿correcto? Ahora, este es un momento de luchas o conflictos que se dieron, que no es el único. Hay que recordar que años atrás, mm, específicamente en lo que hoy es Estados Unidos, hubo pues una serie de enfrentamientos entre las colonias, entre las 13 colonias de Norteamérica y el Imperio Británico, ¿de acuerdo? Donde justamente estas colonias se separan de la monarquía británica y que van a llevar a la práctica pues las ideas de la Ilustración, que curiosamente pues recordemos que surge en Inglaterra, pero que empieza a tener su máximo apogeo en Francia, ¿no? Donde justamente ahí se estaba desarrollando pues el antiguo régimen. Es decir, Francia era pues un país totalmente absolutista. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿cuáles serían aquí las causas, las razones por las cuales se da estas luchas? Bueno, todo enfrentamiento a lo largo de nuestra historia, jóvenes, primero tenemos que verlo por razones económicas. Toda guerra, todo conflicto es básicamente por intereses económicos. Por lo tanto, es lo primero que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Muy bien. En la Francia de ese tiempo, los rasgos feudales impedían el despegue de la industria. Las tierras eran improductivas, a la vez que eran insuficientes, ya que no había mano de obra calificada, y además, pues se tenía que pagar una serie de impuestos al comercio, que era justamente la actividad más importante de la burguesía. Eso sumémosles también, pues, la precariedad por la cual el Estado no atendía a la población, etcétera. Y claramente, pues, Francia hacía enormes gastos para pagar, pues, a la milicia, para sostener a la aristocracia o a la nobleza, en este caso eh, francesa, principalmente pues parisina, ¿de acuerdo? Y que claramente pues eso va a causar pues una serie de preocupaciones y desaliento en la población. Entonces, profesor, Francia vivía una bancarrota fiscal por los derroches que se estaban realizando, claro, pues por las guerras que constantemente tenía con sus vecinos, con el apoyo que Francia le va a dar a las 13 colonias, porque había una rivalidad geopolítica con Inglaterra. Y bueno, pues para mantener, repito, los banquetes, las fiestas de la aristocracia francesa, que mayormente pues estaban concentrados en el Palacio de Versalles. Entonces, esa es una de las razones económicas, ¿no?, por la cual estalla la Revolución Francesa. En el aspecto político, ¿qué podríamos deducir, profesor? Bueno, el antiguo régimen, em, cuyo poder se basaba en dos pilares importantes, que era la nobleza y el clero.
y obviamente este sector impedía que la burguesía pueda tener algún tipo de protagonismo en el ámbito político. La burguesía estaba marginada del poder político y es por eso pues que la burguesía intenta tomar el Estado a través de este conflicto que va a durar pues años y que al final pues va a ser beneficioso para la burguesía. Hay otros aspectos importantes, por ejemplo, en el ámbito social, donde claramente pues había una desigualdad. A esto pues se le llama eh, sociedad estamental, donde había claramente una división de clases totalmente estática, estratificada, donde las clases dominantes, como era pues el clero y la nobleza, tenían pues grandes privilegios. Por ejemplo, solamente estos dos grupos, que eran minoría, concentraban el 90% de las tierras en Francia. Y además, jóvenes, no pagaban impuestos, por si fuera poco. En cambio, la gran masa de población, incluyendo pues a la burguesía, artesanos, campesinos, etcétera, ellos tenían que asumir todos los gastos del Estado. Tenían que obviamente asumir todos los privilegios que tenía la nobleza y el clero. Mayormente pues estos se pagaban con los altos impuestos, ¿no? Muy bien. Y en el plano ideológico, también podríamos mencionar lo siguiente, que los pensadores ilustrados proponían el establecimiento de nuevos tipos de gobierno en Francia para reemplazar pues al antiguo régimen. Entre estos importantes representantes de la Ilustración en Francia tenemos a Voltaire, a Montesquieu y a Rousseau, como lo habíamos visto justamente la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos acerca de la Ilustración. Pero hay un tema también que no se toca mucho, jóvenes, que es el tema ambiental. En la Europa del siglo XVIII hubo un acontecimiento que es muy poco estudiado, que tiene que ver pues con algunos cambios climáticos que perjudicaron enormemente las tierras de Europa, por el cual no podían cosechar adecuadamente, por lo tanto la hambruna se intensificó. Y eso pues fue para los campesinos, especialmente en Francia, insostenible. Por eso que muchos historiadores también atribuyen como elemento importante la crisis del trigo, es decir, no había pues alimentos para todos y lo poco que tenía lo pagaban en impuestos, ¿no? Pero claramente los elementos económicos y políticos son los que más van a impulsar el estallido de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Justamente pues hoy vamos a estudiar un poco el proceso de cómo obviamente se desarrolló. En algunos libros preuniversitarios solamente toman en cuenta dos etapas, ¿no? La etapa monárquica y la etapa republicana, pero hay que tomar en cuenta que la era de Napoleón fue significativo, ya que para muchos consideran pues que este importante militar francés, nacido en Córcega, fue el que permitió o mantuvo viva a la Revolución Francesa. Sin su llegada, era muy poco viable que la revolución hubiera tenido éxito, ¿no? Ahí la importancia que tiene Napoleón Bonaparte con respecto al, a que la revolución pues, haya logrado sus objetivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso que también vamos a estudiar a Napoleón Bonaparte. A ver, ¿qué nos pueden preguntar en los exámenes de admisión con respecto a la primera etapa que vamos justamente a ver, la etapa monárquica, ¿no? Porque estamos estudiando justamente el proceso histórico. A ver, la etapa monárquica sería más así porque ahí todavía está la participación del rey, ¿ya? Bueno, debido pues a la crisis económica que Francia pasaba, muchos de sus mejores economistas, principalmente
que eran, principalmente trabajaban para la burguesía, que eran asesores a la vez del rey, aconsejaron al monarca a que por favor se realice una reunión de mucha importancia para solucionar la crisis económica. Entonces, por primera vez después de siglos, el rey de Francia convoca a los estados generales, que era una especie de parlamento donde iban ahí a reunirse los representantes de los tres estados. En este caso, un grupo que representaba a la nobleza, otro al clero, y un tercer grupo que era mayoritario, que iba a representar pues al estado llano, al estado burgués y que representaba a su vez a los artesanos, campesinos, etc. Entonces, el objetivo de esta reunión era pues hacer una reforma tributaria, en la cual pues la propuesta de sus economistas, entre ellos Necker, propone pues que todos deben pagar impuestos, no solamente el pueblo, sino también las clases adineradas, sino también pues los poderosos que tienen que aumentar, ¿no? Sus impuestos. Ahora bien, debido pues a un problema de votación, esta reunión se frustró totalmente. ¿Por qué? A ver, para que se lleve a cabo esta reunión, la burguesía propone que la reforma tributaria, es decir, que el debate se diera de acuerdo pues a la votación que sea por representantes, ¿no? De manera individual. Eso obviamente beneficiaba pues a la burguesía porque ellos tenían más representantes, ¿de acuerdo? Tenían algo de 1.300, 1.400 representantes, a diferencia pues del clero y la nobleza que eran, no superaban los 600, 700 participantes. En cambio, el clero y la nobleza se ponen de acuerdo y dicen, no, que la votación no sea por representantes, sino sea por estado. Obviamente, pues ellos eran 2 contra 1 y claramente pues iban a ganar. La burguesía esto lo vio pues como una afrenta y decidieron pues obviamente no seguir con el juego. Los estados federales prácticamente fue un, una reunión que solamente era para dilatar, ya que tanto el clero como la nobleza no tenían ni la menor intención de hacer la reforma tributaria propuesta por sus economistas. ¿De acuerdo? Muy bien. Es así que la burguesía decide pues trasladarse a otro evento, a otro recinto, ¿de acuerdo? En el cual van a jurar no apartarse de ese sitio hasta darle pues una constitución a Francia. Claramente pues esto ya estaba manejado por la burguesía, ¿no? Ellos ya tenían la idea de tomar el Estado por la fuerza y qué mejor pues de iniciar ello primero limitando los poderes del rey. ¿Y cómo limitas los poderes del rey? Básicamente promulgando una constitución, ¿no? Una serie de normas que claramente van a estar eh, em, sujetas a los designios pues, de la burguesía. A este acontecimiento se le conoce como la Asamblea Nacional, jóvenes, ¿no? La Asamblea Nacional. Entonces ahí, en este lugar van a estar integrados los representantes del tercer estado, en especial la burguesía, donde claramente pues van a juramentar en este salón llamado el Juego de la Pelota y deciden pues redactar o elaborar una constitución para Francia, en la cual pues incluya algunos cambios urgentes que el país o que los intereses de la burguesía necesitaban. ¿Correcto? Muy bien. Posteriormente se realiza lo que es la Asamblea Constituyente. ¿Mm? Aquí pues va a estar formada por importantes juristas, hombres de leyes en este lugar, ¿no? En esta sala de juego de la pelota, en la cual pues se oponen rotundamente al rey Luis XVI. O perdón, en este caso, perdón, el rey ante esa reunión se opone. Claro, él era consciente de que si se promulga esta constitución, los poderes del rey iban a ser completamente limitados. Por eso es que él se muestra en contra, ¿de acuerdo? Y más bien pues envía tropas realistas, tropas reales, para cerrar la asamblea. La burguesía, pues, para detener esa intromisión del rey, organiza, pues, una revuelta
utilizando a la población justamente para ello, y deciden tomar la Bastilla. La Bastilla, más que ser una prisión donde ahí estaban los opositores políticos del rey, era necesaria porque ahí estaban uno de los mayores abastecimientos de armamento que la burguesía quería tomar para armar a la población y que luchen contra las tropas reales al rey. Esto es significativo porque justamente la toma de la Bastilla es para muchos un símbolo del inicio de la revolución, porque justamente este acontecimiento se dio un 14 de julio de 1789. Entonces, la Bastilla es tomada con el apoyo de la población, principalmente la población parisina, los famosos sans-culottes, ¿no? Así se les va a llamar, y Luis XVI pues no tiene otra opción que abandonar esa intención. Y es así pues que la Asamblea Constituyente se realiza. Es un hecho interesante que los más interesados en llevar a cabo estos cambios fueron mayormente los parisinos, o bien la población parisina, o bien la burguesía parisina, principalmente. El resto de la población en Francia había todavía ciertas dudas, no estaban completamente conscientes de los acontecimientos que se estaban dando, e incluso había muchos aún leales al rey. Muy bien. Y bueno, en esta asamblea constituyente, jóvenes, se promulga la Constitución de 1791. Aquí, por ejemplo, se forman los derechos fundamentales, como que es la libertad, la propiedad privada, la seguridad, la resistencia, ¿no? Ante la opresión. Ahí pues se da lo que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde legitiman al burgués como un representante o un protagonista en la política francesa. Esto es importantísimo. Y más bien, la forma de gobierno que plantean es de una monarquía constitucional, donde el poder ejecutivo estaría representado por el rey y el poder legislativo por la burguesía a través del parlamento, donde solamente lo que hace el rey es ejecutar las leyes propuestas por el parlamento. Ante algunos errores tácticos y políticos del rey que prefiere pedir auxilio exterior, los franceses indignados desconocen la autoridad del rey y es hecho prisionero. Y ahí empieza un juicio político al rey. La pequeña burguesía, aprovechando el descontento popular, decide, por así decirlo, exaltar más la violencia que ya se estaba dando en esa época o en esos momentos. Y bueno, a través de ello, pues deciden implementar lo que se conoce como la Asamblea Legislativa. Aquí nacen los clubs políticos jóvenes, no partidos todavía, sino clubs políticos, como por ejemplo los girondinos, quienes representaban a la alta burguesía, los que fueron los promotores de la Revolución Francesa. Tenemos a los fuldenses, en la cuales también representaban a la alta burguesía, pero querían que la monarquía constitucional se establezca, ¿no? Es decir, que no se quite la figura del rey. Pero también estaban un sector que eran los considerados los más radicales, que representaban a la pequeña burguesía, que eran básicamente los jacobinos. Aquí pues Francia empieza a sufrir una agresión por países extranjeros que veían en la revolución un peligro para sus intereses. Y se da pues la primera coalición, ¿no? Entre Austria y Prusia contra Francia.
Estas monarquías pues buscaban detener la difusión de las ideas revolucionarias. Los jacobinos, apoyados por la población, que eran los más cercanos a las masas, toman la ciudad de París y capturan a Luis XVI y se anula la Asamblea Legislativa. Y por primera vez en la historia de Francia, los jacobinos le otorgan a todos los ciudadanos, a toda la población, el sufragio universal para las elecciones de una nueva asamblea, algo que la alta burguesía no estaba de acuerdo. Que, claro, querían los cambios, pero no para todos, sino para ellos mismos. A diferencia de los jacobinos, que sí, obviamente, los cambios los querían para todos. Entonces, los fuldenses representaban la alta burguesía, ellos eran de tendencia monarquista, los girondinos también eran de la alta burguesía y eran de tendencia moderada, querían cambios, pero no tan radicales. Y en cambio los jacobinos, que pertenecían a la pequeña burguesía, ellos sí, pues de tendencia, ellos querían abrir todo tipo de monarquía, que ellos querían implantar la república. Y así ocurrió, jóvenes. Nace la república con la Convención Nacional. Fue un nuevo poder formado por los partidos, por los clubes políticos, ¿no? A la cabeza, claro, estaban pues los jacobinos, que buscaban pues continuar con la revolución y los cambios de manera total. En cambio, los girondinos estaban ya preocupados. Ellos sentían que la revolución se les estaba escapando de las manos y más bien pretendían detener pues la revolución y además evitar las reivindicaciones populares, que eso es lo que también les estaba preocupando. Pero en esta etapa la situación no era nada, por así decirlo, optimista, ya que va a haber una crisis muy fuerte en esta etapa, tanto en el aspecto externo como interno. Por ejemplo, en el aspecto externo seguían las invasiones por parte de otros países europeos, principalmente monarquistas, que querían acabar con la revolución. Una de ellas fue la famosa batalla de Valmy, donde gracias al esfuerzo de las tropas francesas y de la población en general, derrotan a las tropas austriacas. Justamente en esa batalla nace uno de las melodías íconos de la Revolución Francesa, que es la Marsellesa. Y ahí, en esta etapa, o esta parte de la historia, ejecutan a Luis XVI. ¿Quiénes? Los jacobinos. Lo acusan pues de traidor. Bueno, utilizan cualquier excusa. La cosa es que hay que eliminar al rey para continuar con los propósitos. ¿La excusa cuál va a ser? Traición. Y bueno, las monarquías estaban estupefactas con dicha ejecución. Por eso que estas monarquías fueron alianzas contra Francia. Ahí se une pues Prusia, Austria, España, y todas ellas van a estar financiadas por Inglaterra, que también obviamente estaba preocupada porque la revolución obviamente tuviera éxito. Muchos dirán, profesor, pero tengo entendido que Inglaterra no es una monarquía absolutista. Claro, lo que pasa es que los ingleses se dieron cuenta que si Francia lograría, pues obviamente, perdón, si sabían que los burgueses iban a llegar al poder, iban a transformar Francia en una potencia industrial que iba a competir claramente después con Inglaterra. Y por eso que Inglaterra no estaba de acuerdo en que la revolución también tuviera éxito. Y en el aspecto interno, obviamente, pues van a haber pues grupos que van a estar contra la revolución y otros que buscaban sus reivindicaciones, como por ejemplo en la guerra de la Vendée. Ahí, esta guerra o esta rebelión, mayormente dirigida por muchos nobles, apoyado por las masas campesinas, intentan pues obviamente reivindicar eh,
sus derechos. Por ejemplo, querían eliminar la propiedad privada, que todo obviamente fuese de manera igualitaria, y claramente pues eso no le convenía a la alta burguesía. Por eso es que la alta burguesía y muchos nobles, a pesar de tener muchas diferencias, van a ir contra la guerra de la Vendée. Y ahí pues justamente como parte de esa situación, los girondinos se recomponen y logran sacar del poder a los jacobinos. Prácticamente este enfrentamiento entre girondinos y jacobinos trae como consecuencia inmediata el surgimiento del directorio. A esto pues se le conoce como la reacción termidoriana, ¿no? Hay que recordar que durante la Convención Nacional se da pues el régimen del gobierno del terror promovido por Robespierre de los jacobinos, en la cual pues realiza una serie de actos justamente para que la revolución obviamente siga su curso. Por ejemplo, una de las medidas que tomó Robespierre era pues el famoso Comité de Salud Pública, donde para enfrentar esta crisis interna y externa que Francia estaba pasando, Danton, Marat y Robespierre obviamente empiezan pues a tomar una serie de medidas drásticas. Fue tan compleja y cruel esta etapa que causó pues la muerte justamente de estos protagonistas que acabo de mencionar. Primero Danton, Marat, pero primero es Marat, Danton y Robespierre posteriormente. ¿Qué medidas, profesor Robespierre, hizo mientras estaba al mando? Bueno, para mantener pues el respaldo popular, Robespierre decretó pues el control de los precios de alimentos, el reparto de tierras a los campesinos y ejecuta pues a todos aquellos que estaban contra su mandato. Para muchos, esta fue la etapa más sangrienta de la revolución, donde murieron miles y miles de personas decapitadas por la guillotina. E incluso su radicalismo fue tan grande que va a oponerse todo tipo de elementos cristianos y católicos. Por ejemplo, elabora un nuevo calendario. Ya no va a ser pues el calendario gregoriano, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, no, no, no. Ahora van a ser pues un calendario revolucionario. Con la ejecución, con la muerte de Robespierre, los gironinos dan un golpe de Estado a la Convención Nacional, detienen el radicalismo de Robespierre y promueven el famoso directorio, donde una vez más se intentan que se den algunas reivindicaciones, donde los campesinos intentan tener ciertos derechos, pero se les son negados. Se da pues la famosa conspiración de los iguales. Y ante esa crisis por el cual los gironinos no podían detener, solicitan a Napoleón que dé un golpe de Estado para que él mantenga pues la revolución viva, ya que este personaje había logrado pues grandes victorias frente a sus enemigos. Y ante el carisma y ante la necesidad pues de tener un gobierno fuerte que pudiera controlar pues tanto la crisis interna como la externa, es por eso que surge este personaje llamado Napoleón Bonaparte. Con él pues se da lo que se conoce como la era napoleónica. Ahí está. Y esta era napoleónica pues tiene dos etapas. Una de ellas es el consulado y otra es la etapa imperial.
Como cónsul, por ejemplo, promovió pues el famoso Concordato de 1801, que es una especie de, de entendimiento o llegar a acuerdos con la Iglesia Católica, que habían sido pues, se habían peleado como parte del proceso de la Revolución Francesa. Establece el Código Civil o el Código Napoleónico, en la cual ahí se dan pues los cimientos del surgimiento económico de Francia para Europa. Y para afianzar todo lo que él estaba realizando con el apoyo de la alta burguesía, Napoleón es coronado emperador de Francia. Y el siguiente paso pues era tratar de combatir aquellos enemigos de la revolución, principalmente los países absolutistas, y ahora pues quieren imponer una forma de negociar en el mercado europeo, donde ahora pues quieren que Inglaterra sea parte de ello. Por eso es que la idea de Napoleón de bloquear continentalmente, un bloqueo continental comercial a Inglaterra era necesaria para que Francia pueda tener un mayor protagonismo en el mercado europeo. Recuerde que ni bien se instaló Napoleón en Francia, lo que se buscaba era pues controlar la convulsión social que aún todavía afectaba a la Francia revolucionaria, anular totalmente la restauración de la monarquía, ya sea por presión interna o externa, y hacer de Francia pues una potencia industrial. Y para ello necesitaba pues competir con Inglaterra, necesitaba obligar a los países de Europa a que comercialicen con Francia y no con los ingleses. Y ahí pues el bloqueo continental comercial. Portugal pues no acepta porque la presión es muy grande y Francia decide invadirla. Por eso que solicita a España que le dé paso para, ¿no? que le exceda su territorio para poder invadir Portugal. Los españoles nunca imaginaron que luego también van a ser invadidos por ellos mismos, porque los franceses eran aliados de los españoles contra los ingleses. Y luego inicia pues una campaña militar contra Rusia, justamente pues para obligarlos a que comercialicen con ellos y no con los ingleses. Pero obviamente la presión o lo imponente pues de Inglaterra, que tenía pues décadas ahí en el mercado europeo, nunca pudo pues, en este caso, Francia nunca pudo sustituirla. Y luego pues empiezan otras batallas que al inicio van a ser gloriosas para Napoleón, pero luego van a pues, ser una serie de derrotas, ¿no? Tenemos pues la batalla de Leipzig, el gobierno de los 100 días, donde obviamente Napoleón luego de ser derrotado vuelve nuevamente al poder, pero esta vez ya no con las fuerzas de antes. Y justamente pues en la batalla de Waterloo va a tener una nueva derrota, por el cual pues definitivamente pues es derrotado y encarcelado, pues, para que nunca más pueda volver a, a incursionar pues en la política francesa. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa, profesor? Bueno, se va a abolir la monarquía francesa totalmente. En el ámbito social, claro, ha ido disolución de los privilegios estamentales, pero ahora pues quien toma el poder y toma el control es la burguesía. Empieza obviamente a tener un mayor protagonismo en la política nacional e internacional. Económicamente se va a abolir la servidumbre, los derechos feudales, la iglesia pues va a perder muchos bienes, se produce pues la secularización de las tierras en contra del clero, la burguesía se apropia de esas tierras. Aquí pues los que se han beneficiado por la Revolución Francesa es sin duda la burguesía, ¿de acuerdo? La burguesía. Muy bien. Vamos a terminar esta parte, jóvenes, eh, hablando pues acerca del imperialismo colonial del siglo XIX. Bueno, luego que Francia se haya consolidado como una potencia industrial, van a haber pues otros países que también van a continuar con ese cambio. Ya no es solamente Inglaterra, Francia, sino también Alemania, luego de su unificación. En el caso de Asia es Japón la que logra consolidarse como una potencia industrial. Lo mismo pues hablamos de Estados Unidos, aquí en América. Estamos siendo protagonistas pues de la
segunda revolución industrial. Y como tal, estos países pues buscan expandir su dominio, tener presencia en los diferentes mercados del mundo. Aquí pues se produce lo que conocemos como el imperialismo colonial industrial del siglo XIX, donde va a ser pues un proceso y dominio por parte de esas potencias industrializadas para poder obtener los recursos económicos y abastecer su industria. Ahora acá la forma de tener un mayor control y poder económico era pues buscar colonias. ¿Por qué era importante tener colonias, profesor? Porque las colonias te permiten tener fuentes de materias primas y mercados donde vender tus productos. ¿Cuáles fueron las razones o las causas por las cuales surge estos importantes imperios coloniales industriales? Bueno, una de las causas, pues, sin duda tiene que ver, pues, en el ámbito económico, en económico con la sobreproducción, ¿no? Y la búsqueda, pues, de nuevos mercados, justamente para obtener materias primas, mano de obra y también, pues, sin duda, eh, bueno, en este caso, pues, los mercados les permitía, pues, vender sus productos, ¿no? Ellos contaban ya con un exceso de la acumulación de capitales y necesitaban, pues, buscar zonas donde puedan invertir y poder obtener mayores ganancias. Y qué mejor, pues, que tener, pues, mano de obra barata, que eso le permitía, pues, aumentar más su riqueza. Pero era necesario, pues, tener materias primas para la transformación de dichos recursos en bienes y servicios. Desde la primera revolución industrial, debido, pues, al acceso a la calidad de vida y de medicamentos y de otra índole, la población poco a poco, pues, empieza a tener un mayor crecimiento. Las expectativas de vida, pues, va a ser mayor. Entonces Europa empieza a tener una sobrepoblación. En el ámbito político, claramente, pues, hay una construcción de bases estratégicas para favorecer el dominio geopolítico. Como consecuencia de ello, pues, nace o se empiezan a evolucionar lo que son, pues, la geografía, la geopolítica, la cartografía también empieza, pues, a desarrollarse con un fin básicamente de estrategia militar. Y bueno, para imponer su dominio sobre estas colonias empiezan a promover una ideología llamada, bajo un punto de una visión eurocéntrica del mundo, donde todo lo bueno nace de Europa. Tanto es así, por ejemplo, que cuando se realiza la periodización de la historia de la humanidad o del universal, se hace una periodización bajo de un punto de vista eurocentrista, ¿no? Propuesta por Christopher Keller, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Bueno, el caso de Keller solamente hablaba de edad moderna, ¿no? La edad contemporánea es algo que los seguidores de Keller lo añaden. Y empieza pues a tener un mayor fortalecimiento a través pues de la exaltación nacionalista, ¿no? Que era necesario obviamente para fortalecer al Estado bajo el dominio burgués. ¿Cuáles son las características, profesor, de los imperios coloniales? Bueno, en el ámbito económico aparecen pues, los grandes monopolios transnacionales que van a tener pues un control total de los mercados. Surge pues el capital financiero como consecuencia de la fusión del capital bancario con el capital industrial. Estos países industrializados pues se apoderan de las colonias, que de ella pues van a obtener materias primas y fuentes de mercado. Bueno, fuentes de materias primas y mercados, perdón. En el ámbito político hay enfrentamientos entre países imperialistas por el reparto de territorios, pero para evitar obviamente mayores enfrentamientos entre estas potencias, tratan pues de llegar a acuerdos políticos, conciliaciones, pero en caso obviamente que no sea así, empiezan pues los conflictos armados. Recuerden que el momento cúspide de estos enfrentamientos armados entre países imperialistas lo vamos a ver pues en la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Bueno, muchas de estas colonias pues impulsan guerras de liberación contra la metrópoli, pero no van a tener buenos resultados, como es el caso de la India, que constantemente se va a rebelar contra el Imperio Británico, pero que no va a poder obviamente hacer casi nada para poder lograr su independencia. En el aspecto social, claro, hay una mejora a nivel de vida de la población, pero básicamente pues en los países imperialistas, ¿no? Donde hay obviamente más acceso a la calidad, a los servicios.
y por esa razón, pues, las expectativas de vida del pueblo europeo es mayor. Y bueno, se les impone pues a las colonias un intenso proceso de occidentalización, ¿no? Donde prácticamente lo europeo es lo bueno y lo autóctono, lo original de esas colonias o de esos países que están sometidos por las potencias industriales debe desaparecer. No es considerado como algo progresista o cultural. Hay que simplemente que desaparezca. Se busca obviamente esa imposición. Y en el aspecto ideológico surge por lo que se conoce como el darwinismo social, que busca justificar por los abusos por parte de esos países industrializados en contra de la población, donde la excusa perfecta es que ellos traen progreso y para traer progreso hay que eliminar pues algunos elementos autóctonos de esos países que están sometidos por los países imperialistas. Y se produce pues la difusión de la idea pues de que el hombre blanco es el civilizador, que la cultura occidental es lo máximo que hay, que la raza blanca es superior a las otras razas, ¿no? De ahí pues viene ese concepto, ¿no? De la raza superior, de las razas inferiores, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Los imperios coloniales más notorios va a ser pues Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Y al final pues esto va a provocar pues un enfrentamiento que va a causar pues un impacto tremendo en la población mundial, que es justamente pues la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Inglaterra había pues controlado muchas colonias. En Asia, por ejemplo, su principal colonia era la India, en África era Egipto, tenía pues el control del canal de Suez, en América pues era Canadá, y en Oceanía era Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Francia, por su parte, tenía pues en Asia Indochina, Argelia en África y en América pues la Guayana Francesa y en Oceanía pues tenía Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, en el caso de Inglaterra era Australia, pero ahí está Nueva Zelanda. Alemania pues llegó tarde a la repartición de colonias, a lo mucho pues pudo obtener las Islas Marianas y a Camerún. Alemania pues estaba en un crecimiento tremendo, ¿no? Y por eso es que le preocupaba a ellos también tener colonias y por esa razón casi hubo un enfrentamiento entre Alemania y Francia, porque obviamente Alemania buscó pretender algunas colonias que ya eran o ya pertenecían a ese país galo, ¿no? Ahí está. Importante siempre tomar en cuenta. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud, duda acerca del tema de hoy. Preguntas, dudas, ¿todo claro? Primera pregunta, dice, durante el siglo XVIII la sociedad del antiguo régimen fue objeto de acontecimientos diversos, especialmente en la cultura francesa, ¿no? Creo que hay un error ahí, disculpen, de tipeo. Muy bien. En virtud del uso de la razón, intelectuales como Rousseau consideraban que el origen de la desigualdad entre hombres se basó en la propiedad de los bienes y en el uso de la fuerza. Por su parte, Voltaire argumentó que la razón natural para formar sus propias opiniones y creencias en ese sentido. Y creencias. En ese sentido, Rousseau y Voltaire cuestionaron respectivamente dos aspectos del antiguo régimen, como cuáles, a ver, vamos a ver acá. La monarquía absolutista y el control espiritual del catolicismo, los privilegios de los nobles y el poderío de la iglesia calvinista, la división de la sociedad en clases y el poder de la iglesia católica, o el orden social estamental y el dominio ideológico de la iglesia. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿La C o la D? A ver, ¿tú qué dices? De hecho es entre la C y la D, pero ¿cuál crees que sea la respuesta? A ver, coméntalo. Opina, vamos. ¿Qué dice la intuición? A ver. Justamente ellos criticaban bastante el orden estamental, ¿no? Y combatían claramente, pues, la ideología de la Iglesia Católica, que era, pues, nada más y nada menos que la escolasticación. Entonces la respuesta es la D de dedo, ¿no?
Claro, de todas maneras. Dos, la Ilustración fue el movimiento cultural e intelectual más importante de Europa en el siglo XVIII. Los pensadores ilustrados consideraban que la razón iluminaría a todos los hombres para alcanzar la libertad y la felicidad. Por ello, la Ilustración puede considerarse como un movimiento con pretensiones internacionales, caritativas, antropológicas o euménicas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver, ¿cuál puede ser? A ver. Vamos, vamos, tú puedes. A ver, por ahí alguna un comentario o algo. La, profesor. Internacionales. Ajá, a ver, ¿quién dice ahí? No, profesor, esa no. A ver, ¿quién dice yo? No, sí. Vamos, a ver. Las otras ya yo te voy a ayudar, pero esta tienes que responderme tú. A ver, ¿cuál puede ser? A ver. O la dejamos para el final, también no hay problema. Pero ahí, a ver, tienes que... Vamos, vamos, tú puedes. A ver, mientras van pensando, vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Porque es importante que también participen, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ver a continuación, ¿ya? A ver, la dos queda pendiente, a ver, vamos. Dice, la Ilustración atacó las bases del absolutismo. Sus ideas filosóficas, científicas, artísticas y económicas se, se difundieron entre los sectores intelectuales durante la segunda mitad del siglo XVIII, mediante la fundación de universidades, edición de los primeros periódicos, la publicación de la enciclopedia. A ver, la Ilustración se basó básicamente en temas culturales, artísticos. Todo eso obviamente fue plasmado en lo que se llama pues la enciclopedia, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver, por ahí. Vamos, chicos, no, no tengan miedo. Respondan nomás. Todos estamos para aprender. La respuesta es la publicación de la enciclopedia, ¿ya? Muy bien. A ver, miren esta imagen. A ver, ¿quién me dice qué es esta imagen? A ver, ¿alguien por ahí se acuerda de esa imagen o no? Dice, la imagen es una de las... a ver. La imagen es una de las varias ilustraciones que representan la toma de la Bastilla, uno de los acontecimientos emblemáticos de la Revolución Francesa. Este hecho, ya, este hecho dice, permitió la alianza del pueblo, la burguesía y el ejército francés en contra de la monarquía constitucional. Obviamente que no, ¿verdad? Exaltó la anarquía y el liberalismo revolucionario, así como la división de poderes y la soberanía popular, mucho menos. Proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y estableció su vigencia global. O simbolizó el poder del pueblo que, asumiendo su soberanía, socavó el gobierno arbitrario de los reyes.
Bueno, es muy idealista, ¿no? Pero ¿cuál de ellos crees que es la respuesta? Te voy a ayudar, a ver, ¿la C o la D? ¿Tú qué dices? La D, profesor. ¿La D o la C? Hay que dice por ahí. Recuerde que justamente como parte, pues, en esa etapa de la Asamblea Legislativa, ¿se acuerda que le mencioné que ahí se da, pues, la formación de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? A ver, podría ser la D, ¿no? Pero de acuerdo a lo que te acabo de mencionar, diríamos, pues, que la respuesta en este caso es la D, porque en realidad, pues, el pueblo solamente fue un instrumento, ¿no? Para el propósito de la burguesía de alcanzar el poder. Muy bien. 5. La segunda revolución industrial del siglo XIX tuvo como principal representante, a ver, eso no les comenté, pero sí, sí les comenté, ¿no? Aparte de Inglaterra, quién más representaba a la segunda revolución industrial? A ver, está Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿no? En este caso, ¿ahí cuál sería la respuesta? Tres, ¿no? Estados Unidos, Japón y Alemania. Señale una de las principales consecuencias sociales del industrialismo. A ver, ¿qué puede ser? ¿Un desempleo pleno? ¿La caída demográfica de las ciudades? No, claramente al contrario, hay un crecimiento demográfico tremendo. ¿La consolidación del sistema capital o la aparición del proletariado? Bueno, el proletario ya apareció, ¿no? En la primera revolución industrial, pero ahí se consolida, pues, el sistema capital financiero prácticamente, ¿no? Ahí está, entonces esta es la respuesta. La 8, vamos a ver. Dice, las expediciones científicas, las misiones religiosas y las exploraciones geográficas de las potencias europeas gestaron los abusos de los estados imperialistas coloniales, que buscaron ser justificados con el planteamiento como, ¿cuál de ellas? A ver, ahí yo creo que sí, hay darwinismo, pero no social, ¿no? Perdón, no biológico, ¿no? Sino social. ¿Cuál entonces sería ahí la respuesta? ¿La A, sí o no? La famosa civilización, la famosa misión civilizadora del hombre blanco, ¿no? 9. El colonialismo británico de la era victoriana, es decir, en el siglo XIX, tuvo entre sus intereses principales la difusión de los modelos culturales británicos, la expansión de la región protestante, la necesidad de difundir su modelo político, monárquico constitucional, o más bien son motivaciones económicas. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. Las motivaciones económicas, ¿no? Claro, buscaban obviamente afianzar su riqueza, ¿no? Obteniendo más materias primas y mercados para afianzar su poder económico. Y la última, los métodos de explotación promovidos por la corona británica incentivaron una serie de conflictos en sus colonias. La rebelión, pues, de los cipayos contra los abusos del colonialismo inglés en 1857 se desarrolló ¿en dónde? Hay una colonia que los británicos han explotado muy bien. ¿Cuál creen que sea, chicos? A ver. La India, ¿no? La India. Muy bien. A ver. Aquí, quiero en la 2 que nos habías quedado. Para que, vamos a ver. La ilustración, recuerden que era una corriente filosófica que saltaba bastante los valores, el conocimiento, en la cual pues siempre el eje central va a ser el hombre, ¿de acuerdo? Recuerden que la ilustración se basó bastante pues en el humanismo, y recuerden que el humanismo que era antropocentrista, ¿no? Entonces, cuando se refiere pues de que los pensadores ilustrados consideraban pues que la razón ilumina a todos los hombres para alcanzar la libertad, la felicidad y el conocimiento, entonces la ilustración podría identificarse como un movimiento eucuménico, perdón, ecuménico. Recuerden que el ecumenismo es la tendencia o movimiento pues, que busca la instauración de la unidad de los cristianos, todo eso, ¿no? Pero más bien sí sería pues un movimiento antropológico, porque se basa principalmente en quién, en el hombre, ¿de acuerdo? En el hombre, ¿ya? Entonces olvidé esa parte. Bien, jóvenes, vamos entonces a un pequeño break
de 5 minutos y luego retornamos pues para el curso de Historia del Perú. Ahí descarguen los materiales, porque ahí está Historia del Perú, Historia Universal y también de Economía, ¿ya? Entonces, en 5 minutos retornamos. Bien, jóvenes, continuando entonces ahora con respecto a Historia del Perú, vamos hoy día a hablar sobre la República Aristocrática, un término que acuñó el gran historiador Jorge Basadre. Profesor, ¿en qué consiste la República Aristocrática? Bueno, fue un periodo en la cual la oligarquía agroexportadora va a dirigir pues un estado dependiente del capitalismo británico y que va a excluir a las grandes mayorías en el ámbito político y va a haber claramente pues una exclusión social tremenda, principalmente pues a las masas indígenas, ¿no? Van a ser, digamos, los mayores um, eh, perjudicados durante este periodo que va a durar pues entre en 1895 y 1919, ¿de acuerdo? Muy bien. Mm, En algunos libros, principalmente para San Marcos, por ejemplo, la República Aristocrática tiene dos etapas, ¿no? Una es la República Aristocrática propiamente dicha, que se inicia con Nicolás de Piérola, y la otra es el segundo civilismo, que se da pues a partir de la presidencia de Lope de Romaña. Ahora, más adelante les voy a mencionar la diferencia, ¿no? Pero esa es básicamente la República Aristocrática. ¿Cuáles son, digamos, las características más resaltantes, profesor, de este periodo de nuestra historia? Bueno, en el ámbito internacional estamos pues en el contexto del desarrollo del capitalismo imperialista y que justamente por el choque entre esos países por el control de mercados y fuentes de materia prima, estalla pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Aquí, jóvenes, hay que recordar pues que Cáceres había gobernado el país por segunda vez, sin el respaldo de las masas, ni tampoco de la oligarquía agroexportadora, y más bien deciden apoyar al caudillo Piérola para tomar el poder de esa manera, deshacerse, mm, quitar del camino a Cáceres. Se forma una coalición, es decir, entre el Partido Demócrata, en la cual el partido que representaba a Nicolás de Piérola, y los civilistas, para poder llegar a tomar el poder, ¿no? Luego de la guerra con Chile. Claramente en el ámbito económico hay una dependencia de capital inglés, prácticamente ellos tienen el control de nuestros recursos, nuestra economía se va a basar mayormente pues en la explotación y la exportación de materias primas, un modelo agroexportador, principalmente concentrado en la costa norte, pero también se van a formar enclaves, es decir, lugares donde se va a extraer estos recursos con capital británico, pero con mano de obra barata de la zona, ¿no? Eso principalmente se va a ver pues en el ámbito minero y agrícola, ¿de acuerdo? Entonces, repito, ¿no? Aquí se va a dar claramente un dominio del capitalismo inglés. Muchas empresas inglesas como London Pacific, Petroleum Company y la Peruvian Corporation van a tomar pues el control en varias actividades económicas, como por ejemplo la minería, la ganadería, la agroindustria, el, el- 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 la- el mundo financiero también, claro está, ¿no? Ahí hay que recordar, pues, ahí está el Banco del Perú, el Banco de Londres, etcétera. Entonces, esto es, digamos, hay que tomar siempre el presente. ¿Qué es lo que el Perú exportaba, profesor, mayormente en el aspecto agrícola? Bueno, ellos exportaban azúcar, algodón, mayormente pues sus propietarios se hacían ricos producto de este negocio. A ellos pues se le conoce como los varones del azúcar, que muchos de ellos pues van a formar estas alianzas en beneficio de sus intereses. Muchos de ellos van a formar pues van a ser parte del partido civilista, ¿no? A esto pues se le conoce como también la oligarquía, ¿de acuerdo? En el ámbito de la minería, que mayormente eran de capitales
tanto ingleses como norteamericanos. La producción de cobre era notoria en esa época también. Hay inversiones por parte de Estados Unidos en esta actividad. No solamente fue Inglaterra. En otras partes, en otras actividades económicas, Inglaterra sí tuvo mayor preponderancia, pero en la minería, Estados Unidos también tenía cierta inversión. Y tanto en la agricultura como en la minería, la forma de explotación era conocido como el enganche. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué es el enganche? Bueno, es un pago, es el pago por una deuda adelantada que obviamente se tenía que hacer, ¿no? Ese básicamente es el enganche. Por ejemplo, yo soy una persona que necesita trabajo, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a un yacimiento minero, a un campo agrícola y me contratan, ¿no? En el contrato a mí me pagan por adelantado, me pagan por todo el año, por los 2 años de repente que es el contrato, ¿no? De trabajo. Pero una vez que yo ya tengo el contrato, yo tengo que ir a trabajar, ¿no? Y tengo que mudarme a ese lugar y entonces yo empiezo pues a tener gastos, ¿no? Movilidad, estadía, alimentos, herramientas, todo eso se vendía en esa zona donde yo iba a trabajar, que por lo general pues era el mismo dueño, ¿no? Y bueno, como era vida tan costosa, lo que había recibido en ese contrato pues no es suficiente para pagar. Y yo mi contrato aún no todavía lo cumplía, por lo tanto yo no me podía retirar. Entonces, ¿qué hacían? Aprovechando pues la deuda que uno tiene, te dicen, ya está bien, vamos a pagar tu deuda, pero tú a cambio vas a seguir trabajando para nosotros. Ya no vas a recibir una remuneración como antes, pero de esa manera te va a ayudar a pagar tu deuda, ¿no? De esa manera pues lo tenían, eh, mm, lo tenían en trabajos prácticamente forzosos, ¿no? En condiciones casi de semi-esclavitud. Y eso, repito, va a ser mayormente en la minería, en la zona agraria, es decir, tanto en la costa centro y norte como en los Andes, ¿no? Donde se dan esas actividades. Ese se llama pues el enganche, ¿no? En algunas zonas de la Sierra Sur está lo que es el yanaconaje, que es una especie de servidumbre en la cual el indígena estaba al servicio de su patrón, que por lo general pues, no recibía un sueldo, sino solamente lo necesario para su subsistencia. La habilitación es el enganche, pero en la Amazonía, ¿no? Ahí también se explotaba el caucho y muchos aborígenes eran atrapados, encarcelados y obligados a trabajar, ¿no? Como puedes ver en la imagen ahí presente. Profesor, ¿qué son las correrías? Bueno, las correrías eran la persecución que se hacían a estos nativos cuando se escapaban de sus opresores. Había mercenarios que eran contratados por estas compañías para capturarlos y llevarlos otra vez a la zona de trabajo, ¿no? Para seguir siendo explotados. Entonces, eso también es algo que hay que destacar, ¿no? Ahora, en el aspecto político, claramente el Estado peruano no tenía una visión de proyecto país. Es más, ¿no? Los sectores dominantes que tenían el poder económico, me refiero pues a los varones, gamonales, hombres de negocios, eran muy excluyentes, racistas y autoritarios contra las clases trabajadoras. Lamentablemente, pues no se articuló las actividades económicas y las diferencias y los diferentes sectores a- a- para un interés común, que era pues la nación. Es decir, acá no se promovió pues la formación de un Estado-nación que pudiera pues integrar a todos los pobladores y convertirlos en ciudadanos. No había esa forma. Ese es básicamente el problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, el único partido que tiene control del Estado era el Partido Civil, que estaba conformado por banqueros, comerciantes, dueños de minas, etcétera, y que mantenía al margen al resto de la población, donde no les daba ningún tipo de potestad para tener algún tipo de opinión o participación en la vida política. Eso hay que tomar siempre presente, ¿no? Claramente vemos acá, por ejemplo, las bases pues, de la República Aristocrática. Por un lado tenemos a la oligarquía, que tenía pues el poder concentrado en el Estado y que tenía como base de apoyo a capital extranjero, principalmente capital británico, en minería, comercio,
en el mundo de las finanzas, etcétera. Y por otro lado tenía el gamonalismo como un colaborador para mantener secuestrada, sometida a las clases campesinas, ¿no? A las clases populares principalmente, ¿no? Y por último tenemos pues también en este caso a la formación de los obreros, los campesinos, los mineros, que fueron pues los sectores más explotados durante la República Aristocrática, la cual dependía mucho de ellos. El crecimiento de su economía se va a basar principalmente en la explotación que la oligarquía realiza sobre las clases trabajadoras, sobre los sectores populares campesinos. Muy bien. Por eso es que los trabajadores, al estar mejor organizados, empezaron obviamente a cuestionar dicho sistema de dominación. Y ellos pues van a inspirarse bastante y adoptaron la ideología anarquista, ¿no? Que era pues una forma de representación política donde no existiera una clase dirigente, ¿no? Algo así. Muy bien. Vemos aquí claramente pues, las diversas actividades económicas que va a realizar, ¿no? Durante la República Aristocrática. Como yo mencioné, pues ahí está la producción de azúcar, algodón, formas de explotación, va a ser el enganche, al igual que la minería, en la cual pues, la mayor producción es el cobre. Hay mucha inversión norteamericana en esa actividad. En cuanto a ganadería, principalmente en la Sierra Sur, vemos la producción producción de lanas, mayormente para exportar a Europa. Los comunales van a tomar el control de estos lugares donde van a someter a las masas campesinas, y una forma de explotación mayormente en esos espacios es el llanaconaje. El caucho mayormente es la explotación de este elemento por la demanda que hay en el mundo de su producción, y por lo tanto pues van a haber empresas que se van a dedicar a ello, y para ahorrar sus costos deciden pues tener mano de obra barata, y qué mejor pues si es en condiciones de esclavitud. Ahí pues se producen las correrías y la habilitación, ¿no? Como mencioné en su momento. Pero en el aspecto social, quienes digamos están en la cúspide, está la oligarquía, los gamonales como sector dominante, y en el sector dominado tenemos a la clase trabajadora, ¿no? Obreros, campesinos, etcétera. En el ámbito político, como mencioné, es oligárquico, está representado solamente por unas cuantas familias que tienen el poder en la economía peruana. No han logrado promover un proyecto de Estado-Nación que permita integrar a todos los peruanos, y claramente pues era un sector pudiente muy racista y excluyente a las grandes mayorías. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros rápidamente veamos algunos presidentes. ¿Qué características, por ejemplo, logramos encontrar en ellos? A ver, en el caso de Nicolás de Pirola vamos a encontrar tres cosas o cuatro de interesantes. Por ejemplo, con él se inicia la estabilidad económica y política del país. Él promulga el impuesto a la sal para financiar sus obras públicas. Él crea un ministerio de fomento, crea toda una infraestructura para facilitar la extracción de los recursos naturales. Empiezan a surgir pues las primeras fábricas del Perú, ¿no? Que mayormente de propietarios extranjeros, ¿no? Como por ejemplo los helados Donofrio, pues, por ejemplo, se dan en ese tiempo. Inca Mining Company, por ejemplo, que es una compañía principalmente pues, en la actividad minera. Aquí se da lo que se conoce como la concentración de tierras, y se forman pues grandes empresas agroexportadoras que mayormente pues son de propiedad de la oligarquía, los Aspíllaga, Pardo, Larco, Gildemeister, etc. Permite pues la llegada de una misión militar francesa dirigida por Paul Clement. Gracias a ello pues se crea la Escuela Militar de Chorrillos, e implanta pues el servicio militar obligatorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Tras el término de su mandato, asume el gobierno Eduardo López de Romaña, que es el primer presidente del Perú del siglo XX y además del Partido Civil, luego del fundador, que era Manuel Pardo.
Y entre sus principales hechos que lo caracterizan es la formación de la Escuela Nacional de la Agricultura. Es fundada pues por la tecnificación de las haciendas, promulga lo que es el Código de Agua y el Código de Minería, ¿no? El Código de Agua era permitir el riego de este elemento según pues el tamaño de la propiedad privada. Claramente esto beneficiaba pues a los grandes propietarios, que en la cual pues que buscaban obviamente una mayor expansión de sus tierras. Y el Código de Minería, en cambio, se establece pues dar la propiedad de manera perpetua a aquella empresa que decida invertir, ¿no?, en explotar estos yacimientos mineros. Justamente como consecuencia de ello surge en el Perú pues el Cerro de Pasco Mining Company, por ejemplo. Muy bien. Bueno, una vez que termine su mandato de Eduardo López de Romaña, asume la presidencia Manuel Candamo, pero su muerte va a ser repentina. En el poco tiempo que estuvo como presidente, promulgó lo que es la ley de ferrocarriles. El objetivo era claro, pues era mejorar pues la comunicación con los enclaves mineros y agrarios, y así pues también permitir pues que las haciendas puedan tener un mejor, em, puedan realizar un mejor servicio al momento pues de exportar su lana a otros lugares, ¿no? Básicamente con esa intención fue. Tras su muerte repentina, asume como presidente José Pardo. Él, por ejemplo, eh, su gobierno va a estar muy, su gobierno va a ser complicado porque ahí empiezan pues a surgir las primeras manifestaciones por parte de los trabajadores que estaban mejor organizados, se dan pues los primeros movimientos obreros. Aquí, por ejemplo, vemos sindicatos que van a estar en huelga, como por ejemplo la Estrella del Perú, que era un grupo de trabajadores formado por panaderos. Tenemos pues la Unión Jornalera del Callao, la Unión Textil de Vitarte, que eran pues, en este caso, sindicatos que se habían formado y que claramente estaban en una lucha por sus reivindicaciones. Ahora bien, en cuanto a la educación, va a haber una reforma educativa. Por ejemplo, Pardo establece la primaria gratuita, también promueve pues, las escuelas nocturnas para los trabajadores, también logra crear la Escuela de Artes y Oficios, que va a estar a cargo de Pedro Paulet. Y por último, pues va a haber un mayor presupuesto, ¿no?, para San Marcos, ¿no? Es uno de sus principales hechos como gobernante. Luego asume en el cargo Augusto B. Leguía, que era pues, a diferencia de los anteriores, no pertenecía pues al Partido Civil, pero ya tenía experiencia de gobierno porque justamente había sido ministro de Hacienda durante el gobierno de José Pardo, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, entre sus principales medidas es tratar de conciliar el paro que se había logrado desatar. Prácticamente Leguía tuvo que hacer frente a ese paro general que antes no había existido y que obviamente ello lo obligó pues a realizar una serie de medidas en favor o en beneficio de las clases trabajadoras, como por ejemplo la ley de accidente de trabajo, en la cual con esta ley permitía pues que aquella persona que esté trabajando o laborando al sufrir un accidente pueda ser recompensado de uno u otro modo, ¿verdad? Lamentablemente en su gobierno van a haber muchos problemas limítrofes, ¿no? Con Brasil, con Bolivia y con Chile. Con Brasil, por ejemplo, mmm, Leguía no va a tener otra opción que cederle territorio, estableciéndose pues una nueva frontera con ese país a través de pues el Tratado Velar de Río Branco, por ejemplo. Con Bolivia se da pues el Tratado Polo Bustamante, donde se limita pues la frontera para evitar pues un conflicto mayor con ese país. Y con Chile pues se produce lo que se conoce como la chilenización, ¿no? Donde Tacna y Arica pues son sofocadas con el propósito de evitarse pues, o en caso que llegue un plebiscito, ellos pues no puedan votar a favor del Perú. Muy bien.
Y bueno, donde su mandato se produce pues el famoso incidente de la corona, donde Chile y Perú rompen relaciones diplomáticas, ¿no? Justamente porque Chile quería pues otorgarle una especie de recordatorio a los caídos en la guerra del Pacífico, pero el Perú lo ve eso como una afrenta, ¿no? Tras el término de su mandato, asume el gobierno Guillermo Billinghus, otro personaje que tampoco está vinculado al Partido Civil, ¿no? Y él, con el apoyo de las clases trabajadoras, llega al poder. Y él establece, pues, la ley de 8 horas, pero solamente en el puerto del Callao. Como estaba haciendo, pues, una serie de cambios significativos y beneficiando a la población en general, la oligarquía peruana ve en Billinghus un estorbo y decide, pues, darle un golpe de Estado a través de los militares. Y quien asume el poder es justamente Óscar Benavides. Óscar Benavides, en este caso, una de sus primeras medidas, ¿ya? Era, o en este caso, va a promover pues la inversión privada, ¿no? En este caso, pues, durante su gobierno, se empieza la explotación de la Brea y Pariñas, donde la empresa británica London Pacific vende pues sus acciones a Petroleum Company, que a su vez esta empresa era pues subsidiaria de Standard Oil, cuyo dueño pues era Rockefeller, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, ¿no? O uno de los hombres más ricos del planeta en ese tiempo. Muy bien. Y bueno, durante su gobierno se produce un hecho interesante, ¿no? La inauguración del Canal de Panamá, en la cual pues Estados Unidos tiene el control total del comercio del Pacífico Sur, al apropiarse pues de esa zona. Y bueno, en este caso, durante el gobierno de Morales, perdón, de Oscar Benavides, ¿de acuerdo? Empieza pues a tener una mayor participación las organizaciones civiles, los partidos políticos, mm, pero que en la cual pues estaba una mayor representación, ¿no? En este caso por parte de la oligarquía. Luego de que se asegure pues de que el siguiente gobernante va a ser del Partido Civilista, que es en este caso José Pardo, empieza pues algunos hechos significativos. Por ejemplo, se va a dar pues el boom exportador, principalmente en este caso de metales. ¿Por qué, profesor? Porque ahí pues va a haber una mayor demanda de Europa, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, donde van a tratar de tomar nuestros recursos, que es el cobre y otros metales. El objetivo, claro está, o en este caso, perdón, uno de sus consecuencias inmediatas de ello es que el precio pues, de las exportaciones, digamos, no son óptimas porque va a depender mucho del mercado, ¿no? Del mercado internacional, en fin. Pero durante la Primera Guerra Mundial sí va a tener muchos beneficios económicos producto pues, de la exportación de los metales preciosos, en especial del cobre. Durante su mandato de José Pardo, se da pues lo que se conoce como la rebelión de Rumimaki, un líder bueno, no, no es un terrateniente, es un campesino de cierta jerarquía que trata pues de manifestarse contra el régimen de Pardo por los abusos obviamente que estaban cometiendo con sus compatriotas, ¿no? Sus allegados. En este caso, el objetivo pues de Rumimaki era pues que se les devuelvan las tierras que habían sido arrebatadas por parte de los gamonales. Y algo interesante, ¿no? Acá, pues, Pardo, para evitar una futura huelga general, promulga, pues, la ley de 8 horas a nivel nacional. Con él prácticamente las 8 horas se vuelve oficial, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta que al final, pues, nuestro amigo Pardo va a ser derrocado por Augusto Bernardo Leguía, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del contexto internacional la situación había cambiado notoriamente, ¿no? Estados Unidos pasa a ser, pues, como la primera potencia del mundo y necesitaba, pues, en América Latina regímenes que puedan ser controlados bajo su dominio. Y qué mejor, pues, que Augusto Leguía, que ya había tenido, pues, cierta participación como gobernante y claramente, pues, era pro-norteamericano, ¿no? Notoriamente.
Y es así pues que aparece la figura de este señor, en la cual vamos a estudiar la próxima semana cuando hablemos sobre el oncenio de Leguía. Chicos, muy bien. Rápidamente, dice, la concentración de tierras en la costa norte para fines industriales durante el gobierno que se consolida en la República Aristocrática se desarrolló principalmente en favor de quienes, jóvenes, de los gamonales y los minifundistas, de la burguesía y comercial peruana, de los militares o la burguesía civil, de las comunidades extranjeras, o, perdón, campesinas, o principalmente de los capitales extranjeros. ¿Qué dices tú? En este caso, británico. La E, ¿sí o no? La E, muy bien. Continuamos. La reivindicación laboral más significativa de la clase trabajadora conseguida en 1919 fue ¿cuál cree que haya sido, jóvenes, la más importante reivindicación de la clase trabajadora? La ley de las 8 horas, ¿sí o no? Muy bien, ¿no? Con José Pardo, ¿no? El Código de Agua y Minería, promulgado por el gobierno de López Romaña, benefició principalmente a quiénes, jóvenes. A los trabajadores enganchados, las comunidades campesinas, los comunales, la clase obrera, a los grandes latifundistas, principalmente extranjeros, ¿sí o no? Muy bien. Perfecto. El segundo gobierno de José Pardo se caracteriza por el denominado renacimiento civilista, retorno de un miembro del partido civil al gobierno, y por la eliminación de toda la oposición política, el incremento de la venta de las materias primas, la participación militar del Perú en la Gran Guerra, la paralización de la lucha obrera o la reorganización del poder civilista. ¿Qué dices tú? A ver. O la reorganización del poder civilista, ¿sí o no? Claro, muy bien. 5. Los primeros momentos del movimiento obrero en la lucha por reivindicaciones laborales en el Perú, ¿cuáles fueron? Los anarcosindicalistas, ¿no? Ah, claro. Uno de los promotores justamente del anarquismo sindicalismo es sin duda pues Manuel González Braga. 6. Durante los primeros años del siglo XX, la condición favorable del mercado de lana hizo que muchos asentados incrementasen sus propiedades a costa de las tierras comunales. Algunas propiedades fueron literalmente asaltadas y absorbidas por los grandes haciendas. Ello convocó a una serie de rebeliones indígenas. Una de las más conocidas, ¿quién es? Es justamente la de Rumimaki, ¿no? En la cual pues su nombre original era Teodomiro Gutiérrez Cueva. Ahí está, ¿no? Ahí está. Continuamos. Durante la República Aristocrática, el capital financiero de los países imperialistas penetró en las zonas rurales y urbanas, en la costa y la Sierra Central. Pero en el resto del país se desarrollaba la proletarización de los campesinos, un capitalismo incipiente, la recuperación de tierras por los campesinos, la aparición de centros industriales o un sistema latifundista. ¿Qué dicen ustedes? ¿La B o la E? Un sistema latifundista, ¿no? Bien, continuamos. El ingreso de la inversión privada extranjera se le facilitó a través de normas legales, como que durante la República Aristocrática se dieron en el gobierno de, a ver, el ingreso de la inversión privada extranjera se facilitó a través de normas legales. Bueno, claramente el dope de Romaña, ¿no? Con el Código de Minería, por ejemplo. Bien.
A lo largo del siglo XIX, las inversiones del capital imperialista estadounidense en el Perú fueron cada vez mayores y sus empresas llegaron a controlar buena parte de la economía nacional. En un principio llegaron fundamentalmente para extraer cobre, mayormente extraer cobre, ¿no? Porque se dedicaban en este caso a la actividad minera. Muy bien. Dice, la lucha de Augusto B. Leguía con el Partido Civil hacia 1919 significó la culminación de un proceso económico iniciado a comienzos del siglo XX en el Perú. ¿Cuál es su característica central? El fin de la alianza política entre la Orquídea limeña y el gamonalismo, la instauración de un modelo de desarrollo bajo la hegemonía de la minoría, el desplazamiento de la hegemonía inglesa por la norteamericana. Claro, esa es la respuesta, ¿no? El capitalismo inglés cede su posición al capitalismo norteamericano en nuestra región. Y última pregunta. El yanaconaje, el enganche y el bongaje, entre otros, fueron formas de explotación en la sociedad peruana. Señala el grupo social que se benefició durante el segundo civilismo, la oligarquía agroexportadora principalmente, ¿verdad? Muy bien, chicos. Excelente. Jóvenes, en esta última parte, ahora vamos a hablar en economía acerca de los factores productivos. Pero justamente para explayarnos más en ese campo, de hecho tenemos que conocer qué es la producción, en qué consiste, cuál es el proceso, y para ello, pues, qué mejor que entender acerca de lo que es la teoría de la producción. A ver, miren, es fundamental, perdón. Cuando hablamos de producción, nos estamos refiriendo básicamente en que es la fase del proceso económico donde se van a reunir y combinar adecuadamente los tres factores productivos clásicos, que es el trabajo, el capital y la naturaleza. Estos tres, ¿dónde se reúnen y dónde se combinan? En la empresa, ¿no? En la empresa es donde obviamente se realiza la producción, ¿correcto? Esa parte es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, justamente la empresa es el lugar donde se va a realizar pues, el proceso productivo, donde los factores productivos clásicos como naturaleza, trabajo y capital, al reunirse y combinarse adecuadamente, pues salen de la empresa los bienes y servicios. Y un dato muy importante, jóvenes, mientras más transformación tiene los recursos naturales para convertirse en bienes y servicios, mayor valor agregado tendrá. Y por lo tanto, en el mercado internacional va a tener pues un mejor precio. Por ejemplo, tenemos acá la materia bruta, como se dice, ¿no? Que es el recurso natural. Este recurso natural pasa por una primera transformación, que son elementos extraídos por naturaleza. Ah, esos son materia prima, se le conoce. Pero esa materia prima puede seguir transformándose, sí, puede transformarse en tablones. Es decir, acá ha sufrido otro proceso de transformación. A eso pues se le puede llamar insumos. Pero ¿puede quedar así? No, obviamente que no. Puede seguir transformándose hasta convertirse en un bien final. ¿Por qué bien final? Porque más allá ya no puede transformarse en otra cosa. Y este mayormente en el mundo tiene una mayor aceptación. A la empresa que realiza un trabajo terminado tiene pues un mayor ganancia. ¿Por qué? Porque ese valor agregado le permite pues tener enormes beneficios. Mayormente estos son características pues, de los países de primer mundo, en la cual pues, le da un mayor valor agregado. En cambio, el Perú solamente hasta dónde llega, vende pues materias primas, ¿no? Igual que los metales, por ejemplo, ¿no? Se habla bastante el tema pues, de los yacimientos mineros, que es el que da riqueza al país. Bueno, ya se lleva explotando pues casi 200 años y las riquezas, bueno, no lo vemos como corresponde. ¿Por qué? Porque Perú solamente, ¿qué cosa vende? Materias primas. Hay poco valor agregado. El Perú tiene enormes recursos, yacimientos por todos lados, pero si no pasa de ser solamente vendedor de materia prima a productor de bien final, pues obviamente el Perú seguirá siendo pues un país pobre en todos sus aspectos.
¿De acuerdo? Entonces, y ahora pues que estamos en las nuevas tecnologías, estamos camino a la cuarta, o ya estamos en la cuarta revolución industrial, por lo tanto, pues el Perú está obligado en dejar de seguir vendiendo materia prima y más bien tratar pues de ofrecer bienes finales o servicios finales, ¿de acuerdo? Y lamentablemente no se está hablando mucho de ese tema, ¿no? No se habla de tecnología, no se habla pues de lo que el mundo esté necesitando de aquí a una década, a pesar que tenemos las reservas y los recursos necesarios. Nadie habla de litio, cómo lo vamos a explotar, qué valor agregado de repente se puede dar para darle una mayor usabilidad y un mayor beneficio como país. Absolutamente nada, no se está hablando nada, y es una lástima que los políticos pues sigan perdiendo su tiempo en cosas sin sentido. Muy bien. Entonces no te olvides, ¿no? A mayor transformación, mayor valor agregado. No te vayas a olvidar eso, ¿ah? Muy bien. Ahora sí, ¿qué son, profesor, los factores productivos? Muy bien, por supuesto que lo vamos a mencionar. Recordemos lo siguiente, ¿no? Los factores productivos son todos aquellos elementos que van a participar en la producción de bienes y servicios. Factor naturaleza lo encontramos en la tierra, eh, los insumos, tenemos el factor trabajo, que eso también podemos incluir pues, las herramientas que se va a utilizar, la mano de obra. Tenemos en este caso las políticas económicas del gobierno, que es el Estado, eh, y que, claro, influye bastante, ¿no? En la producción tenemos pues al factor empresa, ¿no? Que es el que organiza y transforma los factores productivos clásicos. El capital son aquellos que se invierten para seguir utilizándolo en la producción de bienes y servicios, etcétera, ¿no? Tenemos pues, está dividido pues en cinco factores, ¿no? Tenemos el factor naturaleza, conformado por el suelo, el mar, el aire, minerales, etcétera. Mayormente pues es la materia prima, ¿no? De ahí se extrae, perdón, la materia prima. Tenemos el factor trabajo, conformado por los trabajadores, ingenieros, gerentes, empresarios. Es el factor humano, ¿de acuerdo? El factor humano. El capital está formado pues por las maquinarias, los equipos, las herramientas, insumos que son necesarios para seguir produciendo. La empresa pues es el organizador, ¿no? En la cual, gracias a la habilidad gerencial, el emprendimiento de los empresarios, va a permitir pues que esta empresa pues se expanda, crezca. Y por último tenemos al Estado, que es el regulador y promotor, ¿no? De la producción. Interviene pues permitiendo pues o generando en este caso condiciones que sean favorables a la producción, por ejemplo, sus medidas políticas, la exhortación a que las empresas privadas vengan a invertir al país, pero con las reglas adecuadas para no perjudicar pues a las clases trabajadoras ni a la población en general, ¿verdad? Esas son medidas o políticas que hace el Estado en conjunto, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces es muy importante siempre resaltarlo, ¿ya? Entonces tenemos acá los factores productivos clásicos y los factores productivos modernos. Ahí está, muy bien. Profesor, una cosa muy importante antes ya de terminar esto. Tengo entendido que la población, o que en este caso eh, toda empresa busca pues maximizar sus ganancias, ¿no? Trata de una manera u otra obtener el mayor beneficio posible. Claro, es correcto eso, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo lo podría realizar? ¿Cuál es, digamos, qué tiene que hacer una empresa para que pueda obtener una mayor cantidad de ganancias? Bueno, mayormente para que una empresa obtenga unas mayores ganancias, tiene que tomar en cuenta dos cosas importantes. Primero, fijar cuál es el volumen o cantidad de unidades de producción que empieza a producir en un determinado tiempo, periodo, y cuánto le va a costar producir dichos bienes o servicios.
En este caso hablamos pues de los costos. Ahora, puede ser costos fijos y costos variables, ¿no? Entonces, cuando yo tenga en cuenta esos dos factores, podré determinar si mis ganancias van a ser óptimas o van a ser perjudiciales. A eso también se le conoce como productividad. Y la productividad mide pues la eficiencia de los factores productivos en un determinado periodo. Para ello, pues, como repito, la empresa tiene que ver pues el volumen de su producción, cuál es, hacia dónde se proyecta y qué cantidad le va a costar a esa empresa poder generar estos bienes y servicios. Entonces, a ello pues habla de la cantidad de factor que se ha utilizado. Por ejemplo, voy a utilizar más capital, más materias primas, necesito contratar más trabajadores, debo reducir su sueldo, debo comprar menos insumos, etcétera, ¿no? Ahora bien, puedo obtener productividad de dos maneras. Cuando se produce una mayor cantidad de bienes con la misma cantidad de factores productivos que he utilizado, o al producir pues, la misma cantidad de bienes, pero con una menor cantidad de factores que he utilizado. Ese es el único camino para lograr productividad. Por ejemplo, primer camino, dice, cuando se produce una cantidad mayor o una mayor cantidad de bienes con la misma cantidad de factores productivos. Claro, yo puedo aumentar mis volúmenes de producción, pero manteniendo mis mismos costos. ¿Es posible, profesor? Claro que es posible. Por ejemplo, yo podría, en este caso, de repente, en mis costos variables, por ejemplo, puedo quitar algunos insumos, de repente que sean muy costosos, puedo de repente mantener el sueldo de mis trabajadores, no hay aumento, puedo de repente invertir en tecnología para que la cantidad de volúmenes que requiera sea más, mm, sea más, o que sea, pueda ser posible, ¿no? De repente aumentando más plantas, más empresas, etcétera, ¿no? Y la otra, pues, tiene que ver, pues, con lo que mencioné, ¿no? Producir la misma cantidad, pero reduciendo mi cantidad de factores, ¿no? Y ahí sí, pues, la empresa tiene que ver qué medidas debe tomar para, obviamente, obtener la productividad esperada, ¿no? Por eso es que muchos productos que están en el mercado duran muy poco, porque claramente lo que buscan es que sigamos adquiriendo nuevos productos. Muchos de estos bienes, al no ser pues de muy buena calidad, pues se deteriora rápido y uno hay que volver a comprarlos. Pero son de mala calidad justamente porque lo que quieren buscar es de reducir lo máximo sus costos y seguir vendiendo más. Básicamente eso. Es como, por ejemplo, que tú te dediques a la venta de libros así en masa. Por ejemplo, tú te puedes comprar tu máquina para imprimir libros. Tú sabes que mayormente a ti te cuesta hacer 1000 libros, te cuesta 2 soles 50, por ejemplo. ¿No? Porque tienes que gastar papel, electricidad, mantenimiento de la máquina. Más o menos te sale pues 2 soles 50 por unidad. Por lo tanto, si tú quieres maximizar y quieres sacar 1000 libros o 2000 libros, pues sabes que si quieres ganar 4000, 5000 soles, esos libros los tienes que vender cada uno a unos 10 soles, por lo menos, para que compense ese gasto. Ahora, si tú quieres vender ya no 5000, sino 10.000 libros, manteniendo tu productividad, pues algo tienes que hacer con tus gastos. De repente comprarte otra máquina que te permita obviamente ser más rápido y aumentar tu volumen de producción. De repente reducir personal o mantener ese personal pero no aumentar el sueldo o contratar un personal que resuelva un sueldo mucho menor al mercado eh, al mercado o a la oferta laboral, perdón. ¿Se dan cuenta? Claro, entonces, por eso es la visión de los empresarios, ¿no? Tratar de, si voy a mantener mis gastos,
tengo que aumentar mi volumen. Ya veré qué estrategia utilizo para ello. Pero si yo sé que no voy a aumentar, pero sí voy a mantener, entonces si quiero tener productividad tengo que dosificar y reducir pues, mis gastos considerablemente. Entonces, esos son los dos caminos que tiene una empresa para poder obviamente ser próspera. Porque recuerden que el máximo beneficio que reciben las empresas es la obtención de ganancias. Debes olvidar esa parte, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguna inquietud, pregunta? Vamos a resolver algunas preguntitas que están también en la... en la separata, ¿ya? Que espero que lo hayan descargado, ¿ya? Muy bien. Número 2 dice, Manuel y sus amigos acaban de terminar la carrera de gastronomía y bartender. Ellos se han dedicado a la preparación de tragos, bebidas y gustosos que gustosos reparten entre sus invitados. Sin embargo, requieren de insumos para su elaboración, así como la mayor mano de obra y un buen espacio para su preparación. Eso quiere decir que requieren de qué? De materia bruta, de materia prima, de bienes de capital o necesitan factores productivos. ¿Qué necesitan ellos mayormente para incrementar más sus beneficios? Bueno, dice, requieren insumos. Elaboración, necesitan pues mano de obra. Ya, entonces necesitan pues un mayor crecimiento de qué? De factores productivos, ¿sí o no? Factores de producción, ¿no? Correcto. Muy bien. 4. La división del trabajo dentro de una empresa tiende a incrementarse los niveles de precios, salario, consumos. Recuerden que la división de trabajo también es una medida para aumentar mi productividad, ¿no? Claro, la productividad por especialización. La productividad marginal, eso no ustedes, ¿ya? Pues usted va a ser solamente par, ¿ya? 6. En la planta de producción de máquinas de coser de Fabiana, se desea conocer el aporte a la producción de cada trabajador incorporado a la empresa. Este indicador nos los puede proporcionar la productividad media, el Ministerio de Economía, la productividad marginal o la SUNAT. Bueno, claramente ni Ministerio de Economía ni SUNAT, ¿no? Sino en este caso, cuando dice, ¿qué nos puede medir? Obviamente nos ayuda a medir pues, la productividad media, ¿no? Claro, eso nos permite ver eso. 7, no, 8. Es incorrecto sobre el factor capital. A ver, ¿es derivado? ¿Recibe intereses? ¿Es activo? ¿Es auxiliar? ¿O es clásico? Es incorrecto. Bueno, es clásico. ¿Es factor auxiliar? Sí. ¿Recibe intereses el capital? Sí. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Hay una ya que es correcta. A ver, ¿cuál podría ser? A ver. ¿Mm? ¿Por qué, profesor, el capital es auxiliar? Porque ayuda pues a elevar la productividad del trabajo, pero no es activo. Activo, por ejemplo, es el trabajo, porque es la fuerza pues que dinamiza y que puede realizar dicha actividad, ¿no? Es derivado porque obviamente el capital en este caso eh, eh, es también, ¿no? Depende obviamente de la fuerza de trabajo y naturaleza, pero el capital no es activo. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta, ¿no? Porque dice lo incorrecto. Ya está. ¿Es falso? No, este es para ustedes también. La 10 ahora, a ver, la 10. Dice, señale de verdadero o falso, dice, respecto al trabajo. Dice, retribución, interés, no, porque el interés es el capital. Factor, ¿es un factor modelo de trabajo? No, es un factor clásico. Factor derivado, el factor derivado. ¿El trabajo es un factor derivado? No, el trabajo es un factor activo.
no es derivado. Por lo tanto, la 1, 2 y 3 son, en este caso, falsos, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La S, ¿o no? Muy bien. Falso, 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 falso. 12, a ver acá. El factor trabajo es solo físico, inconsciente, solo mental, gratuito o físico y mental. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Ah, es tanto físico como, Mental. claro, como mental. Muy bien, excelente. Ya, el resto les dejo a ustedes para que lo revisen. Si es que hay una duda de repente con respecto a una de sus alternativas, me avisen igual, les envío las claves, ¿ya? Pero traten de desarrollarlo los números impares, ¿ya? Muy bien. Bien, jóvenes, hasta aquí pues el tema de hoy de ciencias sociales. Nos estamos viendo pues la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, un fuerte abrazo. Nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias por su tiempo y paciencia. Buenas tardes. Profesor, gracias. Cuídense, gracias. Igualmente a ustedes. Gracias.